Hoy estudiaremos el concepto de ángulo de elevación y de ángulo de depresión. ¿Qué son esos ángulos? Hay muchas aplicaciones que usan funciones trigonométricas y ángulos. Se desea medir una cierta distancia. Los ángulos de elevación y de depresión son una manera indirecta de medir esas distancias. De esta manera, supongamos que aquí tenemos el ojo del observador y tenemos el objeto, bien sea aquí en este caso, es decir, arriba, o abajo, como en este caso. La línea visual, vamos a definirla como esa línea imaginaria que va desde el ojo del observador hasta el objeto observado. Desde el ojo del observador hasta el objeto observado. Entonces vamos a decir que el ángulo de elevación es el ángulo formado por una línea horizontal y la línea visual cuando el objeto observado está por encima de la horizontal. Y el ángulo de depresión es aquel formado cuando el ángulo formado por la horizontal y la línea visual está por debajo de la línea, la línea horizontal. En otras palabras, el ángulo de elevación es cuando miremos hacia arriba, el ángulo de depresión es cuando miremos hacia abajo. Esos ángulos, como veremos a continuación, nos sirven para calcular distancias de una manera indirecta. Por ejemplo, en este ejemplo, supongamos que de la punta de un faro que mide 40 metros de altura, un observador mira hacia un barco. Si el ángulo de depresión en dirección al barco es de 30 grados, nos preguntan qué tan lejos se encuentra el barco de la base del faro. Tengan en cuenta que el observador está por encima, está en la cima de este faro, y para ver el barco mira hacia abajo. Como mira hacia abajo, pues es que tenemos un ángulo de depresión. Con este ángulo de depresión, y usando funciones trigonométricas, debemos calcular o estimar la distancia a la que se encuentra el barco de la base del faro. Entonces veamos cómo hacerlo. Primero que todo, hagamos un dibujo de la situación mostrada. Sería algo como esto. Tenemos aquí una línea café que denota el faro, que mide 40 metros. Una línea azul sería como la línea que me denota el mar. En este punto de acá tendremos el barco. Y según el enunciado, el observador que está ubicado en la cima del faro mira hacia el barco con un ángulo de depresión de 30 grados, como se señala en la figura. Debemos calcular o estimar la distancia a la que se encuentra el barco de la base del faro, que no es más que esta línea azul, que vamos a decir que mide D. O sea, lo que debo encontrar es cuánto mide D. Hay varias maneras de hacerlo. Hagámoslo de la siguiente manera. Llamemos alfa el ángulo rosado que está por acá. Con ese ángulo alfa podemos decir, si conozco cuánto vale esta distancia, que son 40 metros, lo que conozco es el lado adyacente asociado al ángulo alfa. Y lo que debo encontrar es el lado opuesto al ángulo alfa. Entonces, una función trigonométrica que me involucre el lado opuesto y el lado adyacente es la función tangente. Entonces podemos usar que en el triángulo ABC, tangente de alfa no es más que el lado opuesto, que es D, sobre 40. Entonces, si sé cuánto mide alfa, puedo saber, simplemente despejando, cuánto mide D. Ahora, ¿cuánto mide alfa? Yo sé el ángulo de depresión. El ángulo de depresión es de 30 grados. Pero ¿cómo sé cuánto mide alfa? Simplemente porque sabemos que todo este ángulo, desde la línea horizontal hasta el faro, ese ángulo es de 90 grados. Si este ángulo mide 90 grados y el ángulo de depresión mide 30 grados, entonces el ángulo alfa debe medir 90 grados menos 30 grados. Es decir, ese ángulo alfa debe medir 60 grados. Ya sabemos entonces cuánto mide el ángulo alfa y por lo tanto podemos despejar cuánto mide D. Entonces D no es más que tangente de alfa por 40, porque este 40 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar
Entonces sería 40 tangente de 60, y tangente de 60 ya sabemos que es raíz cuadrada de 3. Entonces D no es más que 40 veces raíz cuadrada de 3, es decir, que el barco se encuentra a una distancia de 40 por raíz cuadrada de 3 metros de la base del faro. Veamos otro ejemplo similar, pero ahora usando el concepto de ángulo de elevación. Tenemos que un roble proyecta una sombra que mide 80 metros de largo a una hora del día, en que el sol se encuentra a un ángulo de elevación de 45 grados, medido desde la punta de la sombra más lejana al árbol. Y nos piden encontrar con esta información la altura del árbol. Entonces la situación que se está enunciando se puede representar por medio de un dibujo, como el que tenemos acá. Entonces aquí tenemos el roble del que habla el enunciado. La sombra estaría entonces en esta dirección, teniendo en cuenta que el sol está por detrás. Aquí se ve la sombra, que nos dicen que mide 80 metros. Y nos dicen también que el ángulo de elevación del sol, medido desde la punta de la sombra, es decir, por este punto de acá, a esa hora del día, es de 45 grados. Entonces el ángulo que forma esta línea imaginaria, esta línea visual, sería 45 grados. Y nos piden encontrar la altura del roble. Entonces vean que ese dibujo que está ahí se puede representar por medio de un triángulo. Un triángulo como este, en el que tenemos en la base o en el lado adyacente al ángulo de 45 grados, tendremos que mide 80 metros. El lado opuesto al ángulo mide h mayúscula, que es nuestra incógnita, la altura del árbol, y el ángulo mide 45 grados, que es el ángulo de elevación. Entonces, con esa información ya debemos ser capaces de encontrar cuánto mide h. Es un ejemplo muy parecido al del caso anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que conocemos un lado, o un cateto, en este caso el cateto adyacente. Desconocemos el cateto opuesto y conocemos el valor del ángulo. Entonces debemos involucrar una función en la que tengamos el lado opuesto y el lado adyacente al mismo tiempo. Esa función es nuevamente la función tangente. Sabemos que tangente de 45 no es más que la medida del lado opuesto al ángulo, que es h, sobre la medida del lado adyacente, que es 80. Entonces tengo una función, la función tangente, en la que estoy involucrando mi incógnita, h, y el resto de cosas son conocidas. Entonces es fácil, simplemente debemos despejar cuánto vale h, y como 80 está dividiendo, pasa a multiplicar, y tendríamos que h no es más que 80 por tangente de 45, por lo tanto, tendremos que h es 80 por 1, que es tangente de 45. O en otras palabras, vamos a decir que la altura del árbol es de 80 metros. Finalmente, veamos un ejemplo un poco más complicado, en el que se usa el concepto de ángulo de elevación, ángulo de inclinación y obviamente las funciones trigonométricas. Tenemos que de lo alto de un edificio con vista al mar, un observador divisa una lancha que va hacia el edificio. Se sabe que el observador está a una altura de 30 metros con respecto al nivel del mar, y el ángulo de depresión cambia de 30 grados a 45 grados durante el momento en el que el observador está mirando la lancha. Y nos piden calcular en ese periodo de tiempo qué distancia recorrió la lancha. Entonces empecemos viendo la situación por medio de un dibujo. Entonces esta es la situación. Tenemos con verde, vamos a denotar la altura del observador con respecto al nivel del mar, es decir, el edificio, en otras palabras, y sabemos que los observadores son a una altura de 30 metros con respecto al nivel del mar. Entonces por acá es el observador, y sabemos que en un momento mira la lancha, y esa se encuentra con un ángulo de depresión de 30 grados, que es el ángulo rojo que está por acá. Aquí está entonces la lancha en el punto inicial, y después él vuelve y mira, y la lancha ahora va a estar en ese punto, ese es el punto final, con un ángulo de depresión ahora de 45 grados, que es el denotado por el ángulo verde de la figura. Nos piden entonces qué distancia recorrió la lancha. No es más que cuánto hay
desde el punto inicial hasta el punto final. Nos piden esta medida. Entonces, sabemos que lo que me están pidiendo es la distancia del punto PI, posición inicial, al punto PF, posición final, que vamos a denotarla como PI-PF con una barra encima, una barra de distancia. Para ello, vamos a anotar lo siguiente. Este lado, la distancia que hay de PI a PF, no es más que todo el lado azul, es decir, la distancia del punto A al punto PI, denotado API con barra, entonces todo ese lado, menos la distancia que hay del punto A al punto PF, es decir, APF con barra que vamos a anotar. Entonces, si encuentro cuánto mide todo el lado azul, desde A hasta PI, y cuánto mide el lado azul desde A hasta PF, y hago la resta, eso me va a dar cuánto mide desde PF hasta PI. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, cuánto mide cada uno de esos lados. Y para eso, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el primer ejercicio. Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña variación que no es necesaria, pero que es bueno hacerla acá para que se den cuenta otra manera de hallar ángulos, y es usando el concepto de ángulos alternos internos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que este ángulo pequeño de arriba, el ángulo rojo, mide 30 grados. Por ángulos alternos internos, el ángulo alfa, de por acá abajo, también debe medir 30 grados. Similarmente, sabemos que todo este ángulo verde mide 45 grados. Entonces, por ángulos alternos internos, el ángulo beta, que está más abajo, debe medir también 45 grados. Si no recuerdan esto, les pido que vayan y revisen el video de comienzo del curso en el que se habla de los ángulos alternos internos. Ya sabemos que alfa debe medir 30 grados y que beta debe medir 45 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya sé cuánto mide alfa y cuánto mide beta, devolvámonos. Vean que alfa, el ángulo alfa, es el que me denota el triángulo más grande. Con el triángulo más grande, vamos a poder calcular el lado grande, lo que va desde A hasta el punto inicial. Con beta, formamos este triángulo que estoy señalando, ese triángulo que va con los puntos A, al observador y al punto PF, y con ese triángulo vamos a encontrar la distancia desde A hasta PF, que es la otra distancia que debo calcular, para finalmente, con la resta, calcular la distancia que hay desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces veamos, calculemos entonces cuánto mide el lado grande, el que va desde A hasta PI. Este lado azul grande no es más que el lado adyacente asociado al ángulo alfa. Para el ángulo alfa, conozco la medida del lado opuesto. Entonces, conozco el lado opuesto, desconozco el lado adyacente, entonces vamos a buscar una función que nos involucre el lado opuesto y el lado adyacente, que es nuevamente la función tangente. Entonces, con la función tangente sabemos, para el caso de tangente de alfa, que tenemos el lado opuesto, que es conocido y mide 30 grados, sobre el lado adyacente, y el lado adyacente es la distancia que hay desde A hasta el punto inicial, que la anotamos de la manera API con una barra arriba. De la misma manera se hace con el ángulo beta. Entonces quiero encontrar cuánto mide este lado pequeño azul. Este lado pequeño azul es el lado adyacente asociado al ángulo beta. Entonces similarmente vamos a decir que tangente de beta es el lado opuesto que mide 30 sobre el lado adyacente, que es APF con barra, que es el lado que quiero encontrar. Como sé cuánto vale alfa y sé cuánto vale beta, nuestras únicas incógnitas son la distancia API y la distancia APF. Las despejamos, como sabemos hacerlo, para obtener cuánto mide cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, API. ¿Cuánto mide API? Pues este API que está dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar, me quedaría API por tangente de alfa, y el tangente de alfa lo paso a dividir. Entonces, API no es más que 30 sobre tangente de alfa. Y como alfa mide 30 grados, sería no más que 30 dividido tangente de 30, que es raíz cuadrada de 3 sobre 3, lo cual simplificando nos daría 30 veces raíz cuadrada de 3. Entonces ya sé cuánto mide el lado API. De la misma manera calculamos cuánto mide el lado APF. Entonces APF sería, de acuerdo con esta fórmula de arriba,
sería 30 dividido tangente de beta, o sea 30 dividido tangente de 45, tangente de 45 es 1, entonces APF es 30. Ya sé cuánto miden API y APF, entonces ya estoy listo por resolver el ejercicio, porque sé que lo que me están pidiendo, que es lo que mide el lado desde PI hasta PF, no es más que lo que mide todo el lado azul completo, menos lo que mide el lado azul desde A hasta PF. Es decir, que en este caso tenemos que la distancia PI menos PF es 30 raíz cuadrada de 3 menos 30, es decir, 30 por raíz cuadrada de 3 menos 1, y entonces concluimos, y esto es bueno hacerlo siempre, responder la pregunta con las palabras que nos están pidiendo, que la respuesta es, el barco recorrió 30 por raíz cuadrada de 3 menos 1 metros durante el tiempo de observación.